No. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches a todas. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Buenas noches. Ya entró. Buenas noches. Hola, Lisa. Ya estás por aquí, ya te vi. ¿Cómo están? Bien, bien. Bien. Qué bueno, ya también anda por aquí Lizeth, ¿verdad? Sí, aquí estoy. Ah, Lizeth, ya estás por aquí. Oye, Lizeth, pues siempre esperamos 5 minutitos para Ok. que se incorporen. Entonces, damos tiempo a que nos faltan 3. ¿Cómo ves? Sí, claro. Ujú. Cuando tú me digas. Ok, perfecto. ¿Cómo están todas? ¿Todo bien? Sí. Bien, gracias. Acuérdense, tienen 3 minutos para decir lo que quieran. ¿Quién quiere hablar? ¿Cómo les pareció este curso esta semana? Excelente. Buenas noches. Buenas noches, Silvia. Hola, buenas noches. Bueno, pues este curso que estamos terminando me parece excelente de las ideas neoliberales que han venido a afectar las prácticas de nosotras las mujeres y nuestra economía y nuestro ámbito social y económico, ¿verdad? Y entonces el conocerlo, el empaparnos de estos temas, pues es muy enriquecedor porque además como que yo siento que nos quita una losa de encima, ¿no? El conocer en qué contexto nos venimos desarrollando y pues tomar acción. Eso es todo, gracias. Muchas gracias. Sí, pues ya este es el último taller que vamos a tener. ¿Alguien más quiere dar alguna opinión del taller? ¿Cómo lo vieron esta semana? A ver si me hacen, voy a tomar la palabra. Adelante, Alejandrina. Sí, bueno, pues a mí se me dificultó un ejercicio en donde no supe qué poner o no sé qué poner, en donde están todas las listas y al final una tablita es las reflexiones. Ajá. Entonces ese ejercicio pues no, o sea, no supe cómo tenía que relacionar y todo eso, entonces pues por eso estoy aquí. Es Si como quieres al final, perdón, si quieres al final, Alejandrina, explico ese ejercicio porque también alguien más me escribió para preguntarme de qué se trata. Entonces, si quieres al final perfecto. resuelvo esa duda. Sí, muchas gracias, Liz. ¿Alguien más que quiera dar su opinión? ¿Quién? ¿Nadie más? Nos queda un minuto. Ivonne, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Siempre Buenas noches. aquí con nosotros. Sí, claro, me encanta estar con ustedes. Qué bueno, Ivonne, que ya estás aquí. Mucho. A ver, ¿a quién vemos que siempre está? Tenemos a un hombre conectado. ¿Quién será? A ver, ¿quién más? Ay, ahora no reconozco. Erika también siempre está. Ok, pues ya, 8:05 en punto. Vamos a iniciar. ¿Cómo ven? Correcto. Adelante. Ok, les pido que tengan su micrófono apagado, por favor, para omitir ruidos. Y bueno, este es el taller número 8, es el último que tenemos. Recuerden que ya la otra semana es la última y acabamos.
El taller número 8 se llama el neoliberalismo y su impacto sociopolítico en las mujeres de México. Ajá. Y la tallerista, alguien por ahí tiene su micrófono prendido, que me hace ruido. Lo puede cerrar. Y su tallerista es Lisette Silvano Lascano. Ella es doctora en Filosofía Social por la Universidad Autónoma de México. También realizó sus estudios de licenciatura y de maestría en Filosofía de la Cultura. En sus estudios de la maestría, ella obtuvo la medalla Justo Sierra, un premio de la filosofía y un premio colegiado de posgrado por ser la mejor tesis de humanidades, que fue publicado por la Coordinación de Estudios de Posgrados de la UNAM. La doctora Silva también ha publicado capítulos de libros científicos y en revistas filosóficas nacionales e internacionales. También tiene una publicación de material didáctico en temas de educación financiera y violencia económica de género. Ha impartido clases en distintos niveles de educación superior y media superior y ha dado talleres en educación de violencia económica de género en diferentes lugares de la República Mexicana. Actualmente colabora con la Secretaría de Mujeres Morena en la Ciudad de México. Y ella es la doctora Lisette, que es la tallerista del taller, número 8. Entonces, Lisette, nada más te recuerdo que tienes 30 minutos para exponer el tema de neoliberalismo y división sexual del trabajo, labores productivas y reproductivas de la mujer. Posteriormente, le cedemos la palabra a las participantes, que solamente tienen 1 minuto para externar lo que ellas quieran, y al final tú contestas todas las dudas, ¿no?, que se hayan acumulado. Y cerramos, ya saben, como siempre, con Lupita. Entonces, adelante, Lisette. Ya puedo compartir, ¿verdad? Ya, adelante, adelante. Okay. Ya, ahí la estamos viendo. Ah, perfecto. A ver, espérenme para poder iniciar la presentación. Ok, bueno, pues a mí me da mucho gusto poder estar con ustedes, ¿no? Estoy muy contenta. Este es, como bien decía Angélica, el taller número 8 de la Escuela Itinerante de Formación Política para Mujeres en su versión en línea de la Secretaría de Mujeres Morena. Y bueno, pues a mí me parece que es un gran honor cerrar esta experiencia formativa, sobre todo porque yo creo que ha sido muy importante en estos días de encierro, ¿no? El taller, como mencionaba esta Angélica, lleva por nombre El neoliberalismo y su impacto socioeconómico en las mujeres de México. El día de hoy yo dividí este taller, como las que ya hayan entrado a verlo, está dividido en 3 secciones. La primera sección es acerca del neoliberalismo. La segunda sección se refiere a la división sexual del trabajo, a los aspectos productivos y reproductivos del trabajo de la mujer, y cómo afecta el neoliberalismo en ellas, y la tercera es acerca del feminicidio. Entonces, hoy me voy a concentrar en abordar los temas del neoliberalismo y también acerca de la división sexual del trabajo, para la próxima semana pues agotar estos otros que se refieren al trabajo productivo y reproductivo de la mujer en el neoliberalismo, y el de feminicidio, que es un tema muy sensible y que quiero que tengamos tiempo. Ojalá en esta semana las que no hayan entrado puedan ver el documental que ahí les propuse, porque bueno, es muy emotivo y creo que es importante saber de voz de aquellas que son víctimas de este terrible suceso, pues lo que ha significado, ¿no? Bueno, aquí les pongo una breve reflexión, porque muchas veces sucede en ciertos aspectos del saber que nos sentimos como superados, como que no son lugares en donde nos estemos cómodas, ¿no? Yo no soy economista, como bien decía Angélica, soy filósofa. Sin embargo, pues me interesa mucho la filosofía, la economía,
Y la verdad es que aún interesándome y aún teniendo una preparación al respecto, hay veces que me he sentido como que es un asunto de expertos, ¿no? Eso es un poco lo que les pongo, esta sensación de que la economía más que la política es un asunto de expertos, y eso lo que hace es alejarnos de problemas que en realidad no son sumamente importantes. Ahora voy a empezar a ir tocando estos temas específicos que no tienen que ver con estas palabras que no son ajenas de la economía, ¿no? O sea, que no tienen que ver con escasez o con tasa de ganancia o cosas así, sino más bien lo que nos ha venido pasando en este modelo económico específico que es el neoliberalismo. Entonces decía yo que de la economía como saber hemos sido excluidas, pero no es nada más una cuestión del saber, ¿no? También en los hechos económicos, la fuerza laboral de la mujer ha sido excluida. El trabajo no remunerado, les pongo aquí, que es el que básicamente hacemos todas las mujeres, o casi todas las mujeres, aunque tengamos un trabajo remunerado, aunque tengamos un trabajo en la producción, pues todas hacemos algún tipo de trabajo no remunerado. Este registró un nivel equivalente a los 5.5 billones de pesos, y lo que representa casi el 24% del Producto Interno Bruto. Es muchísimo. Y es un trabajo que hacemos de manera gratuita, ¿no? Si este trabajo que hacemos de forma gratuita lo hiciéramos una división por persona, per cápita, y lo desagregáramos entre mujeres, porque las que desarrollamos este trabajo no remunerado son más o menos el 80% de los que realizan este trabajo, le va a regresar, son mujeres, ¿no? Entonces, si hiciéramos una desagregación, lo que daría en cifras es que las mujeres más pobres, más o menos contribuyen con 63,000 pesos al año de trabajo no remunerado, que equivale como a 5,300 pesos al mes. Es decir, más casi un salario y medio mensual, ¿no? O bueno, un salario y medio. Que es trabajo dinero que no le llega, ¿no? Y que por supuesto a alguien se la queda. Entonces también por eso pongo esta desigualdad es sexista, ¿no? O sea, tan solo 8 hombres poseen ya, y para también contemplar que el neoliberalismo es una cuestión mundial, poseen la riqueza de 3.600 millones de personas, es decir, la mitad de la población más pobre del mundo. 8 personas tienen esa riqueza. La desigualdad, pongo aquí, es sexista porque, bueno, pues el 70% de los pobres del mundo son mujeres. Las mujeres en todos lados obtienen menos ingresos y peor pagado que los hombres. Entonces, bueno, ya entrando de lleno acerca de qué entendemos por neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo es una reestructuración del modelo capitalista. El capitalismo se reestructura para poder enfrentar la crisis que viene en los años 70, producto, se dice, del fin de la onda larga. En el caso de México, para que tengamos una idea, esta onda larga expansiva significó de los mediados de los años 30 hasta principios de los años 80, que comienza el neoliberalismo, que México creciera a un 6% anual, más o menos, ¿no? Ahorita, como ustedes saben, bueno, este año es un año especial, no vamos a crecer nada, de hecho vamos a salir en números rojos, pero en los últimos años del peñismo era de 1% nuestro crecimiento. Entonces, bueno, esta crisis que se viene después se trata de resolver a través de controles de precios, de regular los mercados de capital, de reducir las barreras del comercio. La globalización neoliberal pues es sobre todo comercial, ¿no? Es que pasen las mercancías de un lugar al otro aparentemente sin ninguna regulación. Y una cosa muy importante que es yo creo que donde más nos vamos a concentrar es reducir la influencia del Estado en la economía mediante la privatización de empresas estatales y la austeridad fiscal. ¿La austeridad fiscal para quién? Pues para los que ganan más, ¿no? Que eso ya lo hemos venido viendo, consiguen grandes descuentos o de plano se les condona. Bueno, el neoliberalismo puede ser estudiado en 3 dimensiones, ideológicamente, desde su forma de gobierno y como economía. Ahorita nos vamos a centrar más en el paquete de medidas económicas
aunque se van a tocar estos otros aspectos en algún sentido. Ahora, por ejemplo, aspecto ideológico. Para cualquier tipo de forma económica o forma de gobierno que se impone en un país, pues no es nada más esa imposición de forma autoritaria, que el neoliberalismo sí lo ha sido en gran medida y en todo el mundo, y más adelante expondré por qué y cómo, pero es sobre todo de forma ideológica, es decir, nos tienen que vender una idea, ¿no? Una idea de que esto nos va a funcionar. Entonces, ¿cuál fue esta promesa neoliberal, esta idea? Pues que íbamos a tener un crecimiento y una estabilidad económica, ¿no? Porque se iban a abrir los mercados, iba a venir el Tratado de Libre Comercio, íbamos a tener más dinero, que el Estado, este antiguo Estado priista, se iba a renovar y entonces iba a haber más eficiencia al reducirse, por el sector público iba a ser más eficiente, ¿no? Que iba a haber una libertad de mercado, una libertad de flujos, entonces las empresas privadas iban a estar metiendo dinero a ciertas cosas y eso iba a mejorar. Este aspecto de la meritocracia que va a ser central, ideológicamente ya lo veremos más adelante, que es la creencia de que cada persona percibe el ingreso que se merece, ¿no? Es parte central de la promesa neoliberal, es decir, esta cosa de que si uno quiere puede mejorar y puede enriquecerse, y bueno, la separación entre lo político y lo económico, que es dejar hacer, ¿no? Como que la política no va a interferir en el mercado, en la economía, y eso va a hacer que la riqueza crezca. Y bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿No? Esa es la promesa. Pero ¿qué es la realidad del neoliberalismo? Aquí yo les pongo un cartón, que por cierto es del Fisgón, que a mí me gusta mucho usar imágenes porque creo que son muy contundentes, ¿no? Dicen más que muchas palabras, y que creo que ahorita que está pasando lo que sucede en el país, pues esta es muy, muy clara. El neoliberalismo como ideología recela de la intervención del Estado en la economía, a menos que sea para favorecer el gran capital. Esa es la base ideológica, aunque no nos digan así, ¿no? O sea, ¿qué significa o qué ha significado este recelo? Pues que a los que realmente se apoya, pues es a los capitalistas en detrimento de la población, y de ahí, pues el aumento de la pobreza, ¿no? Entonces, bueno, se condena que a las empresas públicas se rechaza el rol del sindicalismo reivindicativo, se descarta las negociaciones colectivas obrero-patronales, se desconfía de las normas medioambientales y fiscales porque entorpecen el funcionamiento del mercado, que a final de cuentas es para este sistema o para este modelo económico lo que más importa. Entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Igual, ¿no? Esta imagen creo que es muy clara, pues que la economía del país ha estado sobre nuestras espaldas, ¿verdad? Esa es la realidad del neoliberalismo en México. Y bueno, pues que ante esta lógica que nos vendían acerca de la apertura a los mercados exteriores que nos iban a traer bonanza, etcétera, lo que hemos encontrado es una subordinación a las políticas económicas de los grandes organismos que las regulan, en lugar del flujo, ¿no? Este flujo que nos decían que íbamos a tener de la libertad, etcétera, pues más bien ha sido una restricción. Las mercancías sí pueden ir a un lado al otro, pero para los seres humanos ha habido una restricción de flujos migratorios, ¿no? Esta cuestión de que cada quien si quiere se puede enriquecer, la realidad ha sido una política totalmente antilaboral que ha empobrecido a la gran cantidad de personas, una minimización de la participación del Estado en áreas estratégicas y una economía irrestricta del mercado con un Estado que interviene para salvaguardarla, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver uno por uno cómo ha funcionado eso. Las políticas económicas subordinadas al FMI y al Banco Mundial. Bueno, ellas han significado programas de ajuste que reducen el gasto público, ¿verdad? Es el neoliberalismo lo que ha hecho en el caso de nuestro país es la privatización terrible de las empresas públicas. Porque lo que considera este modelo es que el Estado debe de intervenir lo menos posible en las funciones económicas de un país, es decir, en la producción, en la distribución,
Entonces, bueno, hay una minimización del Estado, que también vamos a ver más adelante, pero esto todo es normado por estas cuestiones por el FMI y por el Banco Mundial, que van a regular y van a decir qué y cómo se debe de hacer en el país, y al país al gobierno del país lo que le ha quedado en los gobiernos neoliberales. Hay alguien que tiene su micrófono abierto, si puede apagarlo, por favor. Perdone. Nada más para acabar. Lo que ha pasado es que nuestra política en general ha estado subordinada a los dictámenes de estos organismos mundiales, y eso ha permitido que las grandes empresas transnacionales se enriquezcan cada vez más, y en detrimento de la industria nacional, y obviamente también que las economías del mundo, las grandes, las fuertes, las potencias mundiales como son Estados Unidos, Europa, etcétera, aumenten su poder, aumenten su ganancia en detrimento de la población del tercer mundo. Y bueno, en especial en México. ¿Cómo ha sido esta política antilaboral neoliberal? Bueno, pues primero una desvalorización de la fuerza de trabajo. Eso ha sido mediante la destrucción de contratos colectivos y de pactos de estabilidad económica, ¿no? Desde el Miguel de la Madrid, pero en específico, por ejemplo, ya con Carlos Salinas de Gortari, que empezaron estos grandes pactos en ambos sexenios para que digamos, desmovilizar los movimientos obreros. Eso ha permitido que las plantillas laborales se reduzcan, que se relocalicen geográficamente, que se vayan a la frontera, que se vayan a ciertos lugares que le interesa al capital, y ha propiciado el modelo industrial exportador maquilador, ¿no? La mano de obra maquiladora, que es muy barata y que es al final lo que nosotros hemos estado vendiendo al extranjero, y ello ha resultado en una caída del salario mínimo real entre 1977 y el 2013 de un 76%. Esta caída del salario real, pues yo creo que a todas nos queda muy clara, ¿no? Yo creo que todas nosotras sabemos, recordamos que si no nuestros padres, nuestros abuelos, depende de la edad, con el salario de una persona, pues podían dar educación a todos los hijos, a veces hasta vacaciones, un auto, una casa. Eso, bueno, pues eso ya no es posible en este país, ¿no? Una desregulación laboral también, que tiene que ver con la flexibilización de las condiciones laborales. Hemos notado que a lo largo del neoliberalismo, pues los grandes triunfos de la revolución respecto al trabajo han venido abajo, entonces se prolongan y se intensifican las jornadas de trabajo, hay una inestabilidad en el empleo, es decir, contratos de 3 meses, de 6 meses, o de plano uno se contrata por desocupación parcial, outsourcing, y por supuesto altos niveles de desempleo. Estamos hablando de que para el primer trimestre de 2019, es decir, cuando estaba entrando el nuevo gobierno, había un 57.7% de desocupación en el país. Esa es la realidad que nos ha heredado laboralmente el neoliberalismo. Bueno, esto de restricción de flujos migratorios, pues tiene que ver evidentemente con la inmigración ilegal. Hasta el 2007, que fue el punto más alto, el 60% de los inmigrantes de Estados Unidos eran mexicanos. Ahí empezó a descender, empezaron a regresar muchos y empezó a pararse un poco el flujo. Sin embargo, actualmente pues son alrededor de 38 millones de personas las residentes en Estados Unidos que son de origen mexicano, ¿no? Es sin lugar a dudas el sistema migratorio bilateral más importante del planeta, y la inmigración ilegal ha aumentado en 1000% entre 1970 y 2010. Ello ha dado como resultado fenómenos como la explotación, la esclavitud, primero que nada el aumento de la trata de personas. Ayer justamente fue el Día Internacional de la Trata de Personas. Este fenómeno terrible conlleva pues el trabajo forzado, la realización de actividades delictivas forzosas, ¿no? El reclutamiento, por ejemplo, para el narco en nuestro país es muy importante de esta población, la explotación sexual, la extracción de órganos, ¿no? Y bueno,
En el caso ya de las mujeres, yo quise anotar esto, aunque les decía que lo vamos a ver de manera más puntual la próxima semana, pero el 72% de las víctimas en todo el mundo de trata de personas pues son mujeres. Y bueno, respecto a la explotación, la esclavitud y la prostitución, me gustaría nada más enfatizar que bueno, en el caso, por ejemplo, de la prostitución, es muy difícil de valorar cuánto significa respecto al Producto Interno Bruto por cuestiones obviamente de censo y de control. Sin embargo, sí quise ponerles aquí que la que más dinero o capital produce es la prostitución infantil en México, que ha aumentado durante el neoliberalismo muchísimo y se calcula que representa entre el 2 y el 4% del Producto Interno Bruto. Bueno, les decía yo que el Estado mexicano ha disminuido sus funciones durante el periodo neoliberal. Esto se puede traducir como como la venta de empresas públicas, el cual ha significado un muy mal negocio, ¿no? Porque no solamente se redujo de 1,115 a 203 empresas, sino que en la venta se perdió dinero. Se perdió porque pues había que absorber deudas, pasivos, etcétera. Entonces, bueno, eso fue un terrible negocio para nosotros, además de que eso implicó mercantilizar los bienes de consumo, ¿no? Entonces, ahora en esta etapa que estamos viviendo de encierro y de esta pandemia, pues lo estamos resintiendo terriblemente, ¿no? Este acceso a través del mercado de los bienes de consumo vitales como la salud. Se redujo, como ustedes ya saben, como nos ha dejado claro el doctor Gatell, todo el sistema de salud público tuvo un abandono total. Bueno, hay también como parte de esta disminución una privatización de los beneficios y una socialización de las pérdidas, ¿no? El mejor ejemplo de ello ha sido el Fobaproa. Y bueno, esto que mencionaba yo al principio, una mínima participación en la producción y distribución de la generación de empleos. Aquí pueden entrar como ejemplo el abandono total del campo, ¿no? Que ha expulsado a muchísima gente y empobrecido al campo y bueno, pues un fenómeno terrible, ¿no? Otra de las cosas importantes es que se disminuyen estas funciones productivas del Estado y entonces el Estado se queda nada más como garante de que salvaguarda al mercado, ¿no? Y entran todas estas políticas de seguridad que nosotras conocemos, hemos escuchado muy bien, donde el Estado se queda nada más como, decía yo, el garante, ¿no? Del monopolio del uso de la violencia. Y bueno, aquí pongo algo que me pareció que era importante, porque esto no es nada más propio de nuestro país, así ha actuado el neoliberalismo en todo el mundo. El neoliberalismo no solo es una estructura económica, sino es un esquema integral geopolítico que conjuga la violencia política, militar, ideológica, jurídica y estatal para que las transformaciones estructurales que promueve pongan a las anteriores variables de su lado con el propósito de modificar en beneficio de las clases dominantes los elementos que conforman la convivencia social y la nueva forma de dominación política, ¿no? Que, bueno, ya les decía yo, es de carácter planetario. Para poner un ejemplo, los primeros países que fueron el laboratorio del neoliberalismo en el mundo fueron, por ejemplo, Chile, ¿no? Posterior al golpe de Estado de Augusto Pinochet en el 73, y las economías del sur de América justamente con golpes de Estado. Entonces, la política de seguridad, y eso por hablar de lo que pasa en el tercer mundo, en el caso, por ejemplo, del primer mundo, esta política de seguridad significa también una guerra continua, que es lo que hemos visto en los últimos 30, 40 años, significa toda esta cuestión del control aeropuertario a partir del 11 de septiembre, y bueno, por supuesto también el asesinato y la persecución de líderes sociales en México, bueno, en todo el mundo, pero en México, que me pareció que era muy importante que yo nombrara aquí, que México y Colombia tenemos el mayor número de asesinatos de líderes sociales a nivel mundial, ¿no? Y bueno, claro, la operación de grupos paramilitares, como recordaremos en Chiapas,
pero que el narcotráfico también puede ser visto como una de estas armas del uso de la violencia en contra de los movimientos sociales, como pasó en Ayotzinapa. Y bueno, les pongo esto para que se distraigan un poco, pero también porque esta va a ser en realidad la base ideológica que le va a dar sustento al neoliberalismo. ¿Por qué? Ya vimos todas estas cuestiones que son de índole económico, de índole político, y que de pronto nos parecen y lo son, ¿no? Que hemos sido forzados a vivirlas y a vivirlas de ese modo. Pero hay algo que es muy importante, que es como lo que les decía, de que también tiene que haber una venta, una promesa, ¿no? El neoliberalismo, como parte de la forma de reproducción capitalista, de la modernidad capitalista, tiene como pilar al individuo. Y la ideología individualista tiene, digamos, sus dos polos. Por un lado, deja al individuo solo, separado del mundo. Él es el único que es el depositario de su destino. Lo que hace o lo que no hace es el garante de su éxito o de su derrota, de su fracaso. Y bueno, y en ese sentido está totalmente aislado de cualquier otro colectivo. Y por otro lado, en el caso aparentemente triunfador, ¿no? Si es exitoso, si logra lo que esperaba, etcétera, se considera que es el único responsable de su éxito. Ninguna de las dos cosas obviamente son ciertas, ¿no? Si uno ve quiénes son los hombres más ricos del mundo, los que han tenido más éxito, etcétera, pues uno claramente puede ver que han heredado, que forman parte de una clase, que han tenido, pues, digamos, el camino pavimentado. Y al revés, lo mismo, ¿no? Uno no puede decir es que fracasó porque no le echó ganas. De hecho, esta cuestión de la meritocracia de la que yo hablaba, pues también se le llama el echaleganismo, ¿no? Porque es como, sí, si tú le echas ganas puedes triunfar, ¿no? Y no es cierto. Eso es, digamos, la ideología que oculta todas estas otras formas. Esto que vimos acerca de que se cambiaron las relaciones obrero-patronales, este uso de la violencia, todo eso viene a explicar también por qué la pobreza, por qué la violencia, por qué todo otro tipo de fenómenos. Lo que pasa es que ponen esos pesos sobre el individuo y nos hacen creer que nosotros y las decisiones que nosotras en este caso hemos tomado son las que han estado mal. Ay, perdón, me salté una. Entonces, bueno, ¿cuál es el resumen que podemos tener? Esta es una exposición, pues, digamos, somera para un tema tan amplio, pero ¿qué podemos decir, ¿no? Que resultó 30 años después del neoliberalismo en México? Pues un aumento de la inestabilidad y de la crisis económica, ¿no? Eso es evidente, a diferencia de lo que nos prometían. Una dependencia alimentaria y energética. México no es independiente alimentariamente como lo era antes de la llegada del neoliberalismo. Y esto último es lo que hablaba, pues un crecimiento exponencial de la pobreza, la desigualdad y la violencia. Puse esta imagen porque igual que las anteriores me parece que dicen mucho más que las palabras, ¿no? Así estamos. Bueno, eso respecto a lo que se refiere al neoliberalismo. ¿Qué pasa ahora con la otra frase del taller, ¿no? Con la otra parte de esta exposición? ¿Cuál ha sido el impacto socioeconómico del neoliberalismo en las mujeres de México? Bueno, ha habido un reforzamiento dentro de la política, y esto es central, no solo en México, sino igual en cualquier lugar del mundo donde el neoliberalismo está ingresando, que es casi todo el orbe. Una de las partes centrales para que funcione y dé a ganar a los grandes empresarios, al capital, es un reforzamiento de la división sexual del trabajo, ¿no? Dice Mafalda, ¿qué te gustaría hacer si vivieras, mamá? Porque digo, y más ahora, ¿no? Aquellas
que decía yo al principio, pues no nada más contribuimos con el trabajo reproductivo, con el trabajo doméstico que no recibe paga, sino que además tenemos un trabajo productivo, pues no tenemos tiempo, ¿no? Las mujeres en promedio son las que primero se levantan y las que se acuestan más tarde, las que duermen menos y trabajan más. Y ello se refiere específicamente a esta división sexual del trabajo, que es lo que vamos a ver a continuación. Y igual trataré de ser explícita, y si no, bueno, pues al final me preguntan. ¿A qué se refiere la división sexual del trabajo? Bueno, pues esta se refiere a la opresión de la mujer, primero en el seno de la familia, un espacio en el que las desigualdades y las relaciones de poder entre ambos sexos cobran especial visibilidad y relevancia para luego normalizarse en toda la sociedad, ¿no? La división sexual considera, bueno, así es como se cree que hay una división natural del trabajo, que por ser mujeres, una división biológica del trabajo. Nosotras queremos hacer ciertos trabajos que los hombres no quieren o no deben de hacer. Esta división de tareas resulta en que un tipo de trabajo, en este caso el trabajo que se llama también reproductivo, se convierte en un trabajo invisible. ¿En qué sentido se convierte invisible? ¿En qué es gratuito? Hace más de un siglo, Rosa Luxemburgo, en 1913, dijo esta frase: el trabajo del hogar solo puede ser considerado como no productivo desde el punto de vista económico del actual capitalismo, pues este implica un gasto inmenso de energía y autosacrificio en 1000 pequeñas tareas. A mí me parece muy sintomático que apenas en el 2012, es decir, un siglo después de que Rosa Luxemburgo escribió esta frase, la Organización Internacional del Trabajo consideró que el trabajo doméstico, el trabajo reproductivo es trabajo. A ese grado de invisibilidad está, ¿no? Y bueno, aquí puse algunas de las descripciones o algunas de las descripciones clásicas para el pensamiento crítico, ¿no? De la economía crítica, marxista, de lo que es la división sexual del trabajo. Entonces, lo que dicen Marx y Engels es que la familia es el germen de la propiedad privada y que entonces el hombre va a ser dentro de la familia lo que el burgués es y la mujer lo que es el obrero. Esta es como una de las definiciones, o sea, en esta división sexual donde al hombre le corresponden las tareas de la producción fuera, de la producción de la producción de la vida, y a la mujer le competen las tareas de la reproducción, va a haber una analogía, digamos, entre lo que significa para esta teoría económica crítica el tener los medios de producción, ¿no? Ser un burgués, y el trabajar para él y vender la fuerza de trabajo. Entonces, por eso pueden decir que la familia moderna contiene en germen no solo la esclavitud, sino también la servidumbre, y encierra en miniatura todos los antagonismos que después se van a desarrollar en la sociedad. Esto lo podemos esquematizar así. Hay una asignación de labores dependiendo del sexo. Yo no quise poner aquí qué sexo es porque es evidente y bueno, era un pequeño guiño para ustedes, ¿no? Las tareas reproductivas tienen la asignación exclusiva para uno de los sexos y las tareas productivas tienen una asignación exclusiva para otro de los sexos. Y viceversa. El sexo que tiene por asignación exclusiva las tareas de reproducción, es decir, de cuidado, las tareas domésticas, etcétera, va a tener como asignación secundaria las tareas productivas, es decir, puede de manera secundaria salir y trabajar.
En cambio, el otro sexo que tiene las tareas productivas como asignación exclusiva va como de forma secundaria, si quiere, poder tener tareas reproductivas. Si esto se ve en el espacio y en el tiempo, en el caso de uno de los sexos, el espacio es el doméstico, el privado, y en el otro, pues es el espacio exterior y público. En el caso del tiempo, el tiempo de este sexo que se dedica de manera exclusiva a las tareas reproductivas y cuyo espacio es el doméstico, su tiempo va a ser continuo. No va a haber interrupción, ¿no? No es que empieza a tal hora y acaba a tal. Por eso les decía, las mujeres somos las primeras que nos levantamos, las últimas que nos acostamos. En el caso del otro, va a ser diacrónico y discontinuo, ¿no? Va a tener una jornada laboral y esa jornada, aunque sea extensa o larga, tiene un fin. Lo puse así porque hay una teórica muy interesante que se llama Celia Amorós, que ella va a decir que esta distinción de labores, de esta distinción del trabajo, se puede ver también, o mejor aún, como prohibición, porque eso rompe la lógica de que la división sexual o la división de trabajo según el sexo, que es como ella le llama, es natural. Ella dice, bueno, si fuese natural o biológica no tendría que haber esta prohibición, tú puedes o tú no puedes. Por ejemplo, no se le puede prohibir a un hombre amamantar, simplemente no puede, ¿no? Quise poner, porque creo que ya estamos por acabar, dar todavía un giro más a lo que ha sido esta teoría crítica de la división sexual del trabajo, pero estos primeros que yo mencioné, que son los clásicos, Marx y Engels, van a tener todavía una revisión profunda por el propio pensamiento feminista, ¿no? Y ellas, se van a enfocar y van a proponer una lectura de la historia del mundo basada en la producción de la vida, en un sentido amplio, y en la lucha contra su explotación. Hasta ahí parecería que vamos igual, ¿no? Sin embargo, digamos, donde se van a enfocar más es en que quiera hacer visible que las mujeres no son solo un grupo cualquiera, sino son el grupo que dan la vida. Y como tal, esta designación de labores es una designación que ha sido, que es muy antigua, y que ha hecho que los hombres se especialicen en las artes de la violencia y la destrucción, mientras que las mujeres lo hagan en las actividades que producen diaria y generacionalmente la vida, y eso es a lo que podríamos llamar el patriarcado. Es la violenta apropiación por parte de los hombres del trabajo de las mujeres, y bueno, pues eso se ha convertido en el motor de la vida. Yo les pongo aquí, además de la bibliografía que ya les he puesto en el curso, una bibliografía indispensable solo de esta tendencia crítica feminista. Ellas son algunas de las pensadoras más importantes: Silvia Federici, con un libro que es esencial, se llama Calibrán y la bruja, Mujeres, Cuerpo y Acumulación Originaria, y también otro que se llama Patriarcado del Salario, que es unas críticas feministas al marxismo. María Mies, que habla sobre el patriarcado y la acumulación. Jules Falquet, sobre específicamente el neoliberalismo y cómo las mujeres hemos sido atacadas durante él. Y Rita Laura Segato, con la guerra contra las mujeres. Bueno, eso sería mi presentación, y les voy a dar tiempo pues para que puedan hacer preguntas y podamos quizá tener un diálogo. Gracias, Angélica. Muchas gracias, Lisa. Pues muy interesante tu tema, y la verdad tu presentación muy, muy dinámica. Estuvo muy buena. Bueno, chicas, pues empiecen. ¿Quién va? Ah, miren, ya tengo una manita levantada. Acuérdense que es importante que levanten su mano. No le pongas play a la esa, mi amor. Voy a hablar. Ay, no te preocupes, Marisol. Bueno, pues vamos a empezar. Acuérdense que es 1 minuto y lo estoy contando con reloj. Marisol, adelante. Gracias. Tengo 800,000 preguntas, me apuro.
Maestra, ¿hay algún país que viva libre del neoliberalismo? Y también quiero saber si esto se aplica en los países de primer mundo, los que sentimos que son ricos y que les va súper bien, como tipo Estados Unidos, por ejemplo. ¿A ellos les beneficia y cómo les beneficia? ¿Realmente en México podemos acabar con el neoliberalismo? Así como nos lo cuenta, se ve un monstruo enorme. O sea, ¿realmente podemos hacer algo, aunque sea un poco? Y si es, la respuesta sí es, ¿qué podemos hacer? Y muchas gracias, me gustó mucho que el material que nos dio es diferente a la conferencia que nos está dando ahorita. O sea, nos incorporó información nueva y eso sí enriquece bastante. Es un tema muy interesante. Muchas gracias, me gustó. Este ha sido mi favorito hasta el momento. Gracias, Angélica. Gracias. ¿Ya? ¿Dura? Hola, buenas noches. Adelante. Buenas noches, mi nombre es Ilian Durán, tengo 16 años y apenas me enteré de los talleres y quisiera saber si hay alguna forma en la que pueda acceder a las conferencias anteriores. Es que esta es la primera vez que entro, o a las diapositivas o algo así, o a dónde puedo tener acceso a las pasadas. Ok, Ian, ¿qué crees? Que ahorita ya estamos por cerrar los talleres, pero y estas son las videoconferencias, pero vemos cómo le hacemos para que obtengas la información. Ok, muchas gracias. ¿No? ¿De qué? Gisela. Hola, buenas noches. Pues a mí me parece muy, muy interesante, y esto cierra también con los círculos de estudio que tenemos del Instituto Nacional de Formación Política. Estamos viendo las 16 tesis del doctor Dussel. Y bueno, aquí se enriquece porque hablan todos del capitalismo y bueno, este sistema neoliberal que se instaló en el país, en México. Y bueno, yo nada más quiero agregar que pues este sistema, aparte de que destruye, por así decirlo, la vida, el estado de bienestar, que es ahorita el que estamos luchando, también pues también afecta al planeta. Estaba yo leyendo que este sistema neoliberal abusa tanto del trabajador y también de los recursos naturales, que ahorita estamos consumiendo el equivalente a 1.7 tierras al año. Y bueno, aquí es el neoliberalismo, pues nada más es enriquecer, ahora sí que acumulación de riqueza, de dinero, pasando por alto pues la dignidad humana. Y de eso se trata ahorita lo que nosotros estamos en la cuarta transformación, de acabar con este sistema neoliberal que tanto daño ha hecho al país. Y pues me encantó la exposición, la verdad, muy clara. Muchas gracias. Muchas gracias, Gisela. Adelante, Rosario. Hola, buenas noches a todas. Yo simplemente, Lisette, impresionante, la verdad que me encantaron las fotos que pusiste, o sea, las caricaturas o de los moneros de Mafalda, que la amo. Y aparte de eso, me gustaría que dejáramos de decir que la cabeza de familia es el hombre, porque realmente ¿quién es la cabeza de familia? Es la mujer. Se levanta temprano, decide la comida, decide esto, decide quién va que si se lava la ropa, que si se... El proveedor puede ser el hombre en algún momento, si la mujer no está trabajando, ¿no? Pero la cabeza de familia es la que dispone cómo va organizada la casa. El proveedor es otro. No sé si son mis locuras. De repente también me pongo a filosofar, Lisette. De repente. Y increíble, muchas felicidades. Gracias, Rosario. Laura. Laura Romero. Sí, buenas noches. Yo le quiero hacer una pregunta a Lisette. El gobierno federal, de alguna manera, o sea, con los programas de rescate económico ahora en el confinamiento, bueno, ha generado apoyo de los créditos a la palabra, que para muchas personas y mujeres que yo conozco, pues realmente fueron así como un alivio, ¿no?, a la presión económica que estaban viviendo. O sea,
entiendo esta parte donde nos expone que esta es una cuestión internacional, ¿no? Donde la banca mundial tiene un interés enorme en que la economía se concentre en unas cuantas manos. Mi pregunta sería, la banca de desarrollo que está impulsando el gobierno federal, o sea, la banca bienestar, vendría, ¿saben si va a ser una banca también de crédito que permita que haya acceso a créditos con bajos intereses o condiciones para los ciudadanos para impulsar esta economía nacional? Okay. Ahorita, Laura, al final acuérdate que contesta Lisette, ¿eh? Sí. Está tomando nota. ¿Alguna otra pregunta? No. Ok. Yara. Voy. Hola, buenas noches, compañeras. Yo más que pregunta les quiero hacer comentario y un agradecimiento muy grande a Lisette porque estuvo estupendo el desarrollo del tema del neoliberalismo. Yo quiero hacerles un comentario porque nosotras tenemos la responsabilidad de abrirnos caminos. El compañero Andrés Manuel, presidente de la República, López Obrador, está dando los créditos, pero dicen que es para que nos emparejemos los que estamos atrás o para ayudar al que viene atrasado, que tomemos esa oportunidad y que también nosotros tomemos conciencia que sin libertad financiera no hay libertad, porque es desde donde tomas la capacidad de decisión, tener el dinero. Está bien trabajar desde mi punto de vista para todos y ahorita lo estamos viendo, los que tienen el apoyo de la pareja o las que no. Entonces, sí consideren muy importante que hay que tener libertad financiera propia. Era todo. Buenas noches. Gracias. Leona, Leona feliz, pero no, la otra vez también participaste. Adelante. Nada más que no aparece tu nombre, es como tu pseudonombre. ¿No? Bueno, me sigo con la siguiente. Sonia. Sí, buenas noches. Bueno, el tema estuvo muy bueno. Empecé yo a leer, no lo acabé de leer, el libro de la Talibán y la bruja. Y bueno, pues está muy, pues está muy bien la lectura y inclusive ahorita hablando del neoliberalismo, les quiero, bueno, comentar que yo ya acabé de leer el libro del Fisgón, que se llama ¿Cómo sobrevivir al neoliberalismo sin dejar de ser mexicano? Está muy bien explicado, está muy gracioso, muy chistoso, fácil de entender. Entonces, yo se los, ¿así lo ven? Yo se los recomiendo, entendemos muy bien esto. Muchas gracias por el tema, gracias. Gracias, Sonia. Bueno, no me aparece su nombre, pero está como hacer. Está su nombre de su celular. ¿No? Bueno, me voy a seguir. Alejandrina. Buenas noches a todas. Más que nada agradecerle a Liz por el trabajo tan excelente que nos presentó. Ya le había yo comentado a ella sobre un ejercicio que no entendí, al final lo vamos a ver, pero con lo que estaba comentando la compañera Rosario, pues es que en realidad en la actualidad ahora ya las mujeres, no solamente el hombre es el que lleva o es el proveedor que lleva el dinero a la casa, sino que ahora también es la mujer y ya casi en ese aspecto pues van al 50 y 50.
pero mi pregunta concreta es de que qué acciones concretas podemos realizar nosotras como mujeres para contrarrestar el neoliberalismo. Esa sería mi pregunta. Gracias y buenas noches a todas. Muchas gracias, Alejandrina. Gabriela Oliva. Buenas noches. Antes que nada, felicitar a la doctora Lisset. Me encantó su ponencia, muy ágil, muy dinámica. No es por nada, pero es una de las mejores talleristas que hemos tenido y nos agrada ver que haya este nivel académico dentro de los talleres. Bueno, yo lo que entendí por el modelo neoliberal, si entendí bien, es un modelo que se instauró porque es altamente corrupto, debido al tráfico de influencias que hay entre el Estado y las diferentes ya organizaciones u hombres capitalistas que van a ser beneficiados con estas paraestatales. Aquí lo que a mí me preocupa es de que a la hora que se promueve la base de superación individual, se ha perdido mucho en el camino la deserción de los jóvenes para que continúen sus estudios universitarios, teniendo muchas ausencias en las universidades y teniendo esa deserción y los famosos ninis que ahorita está tratando de rescatar con el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. ¿Cómo podríamos mitigar ese impacto del daño del neoliberalismo hacia nuestros jóvenes que van a ser la base de nuestra economía al futuro? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, Gabriela. Nos vamos con Isa. Isa Malpica, así está. ¿No? Adriana. Adriana, ¿no? ¿Tampoco? Sarai, no. Zaira, perdón. Zaira. Hola, ¿ya me escuchan? Ok, adelante. ¿Sí? ¿Perdón? ¿Me escuchan? Sí, adelante, adelante. Buenas noches a todas. Gracias por la invitación. Estamos de aquí de Cocula, del Círculo de Mujeres. Tengo una apreciación o varias que hacerle a la doctora Silvia Lascano. Sería una manera de contrarrestar a las transnacionales el consumo de lo local, regresar al consumo de lo local a través de nuestros mercados, a través de la gente que hace sus artesanías. Es una manera de ir contrarrestando este avasallamiento del capitalismo o del neoliberalismo. Esa es una. Otra, ¿cómo hacerlo? Porque ya nos puntualizaste que el sustento y la base ideológica del neoliberalismo es el individualismo, porque también está permeando todos los espacios, o sea, permea las artes, permea los espectáculos, incluso en educación. Solemos usar mucho el echaleganismo que nos mencionabas hace un momento con los chicos, la meritocracia, el que lleven un buen rendimiento académico y que solo los más destacados son los que van a triunfar. ¿Cómo regresarnos a este asunto del encuentro con el otro, de apoyar al otro de manera cooperativa, ¿no? Que sería, yo creo que algo muy importante, porque no hemos crecido, no nos hemos ido construyendo en el colectivismo, pero es algo que ya estamos empezando a reiniciar. Y también cómo contrarrestar, porque surge mucho en las redes este asunto de la mente millonaria, del coaching, de las ventas. Ahorita con esta pandemia yo me fui para atrás, vivo en un fraccionamiento y me di cuenta que se vende hasta lo que no. Y de cada 10 vendedoras, 9 son mujeres. Y venden de todo, hasta las que no tienen necesidad, por así decirlo, que luego dicen, es que todas tenemos necesidades, todas tenemos gastos, pero veo que muchas mujeres con solvencia económica están haciendo una venta exagerada, o digamos que otra vez en el asunto de la competitividad por ir dejando atrás a otras. ¿Cómo contrarrestamos esta otra parte
que nos jala porque queremos ser emprendedoras y queremos empoderarnos como mujeres, porque ahí el capitalismo agarra con una de sus fauces o sus garras a cada una de nosotras y pareciera que al final nosotras también le estamos haciendo el caldo gordo a estos señores. Gracias. Muchas gracias. Marisa, perdón. Sí, hola. Bueno, yo tuve un poquito de problemas con mi audio, pero quería hacer una pregunta o aportación. En este sistema neoliberal, de alguna manera, con todas las desventajas que nos trae y todo el decremento laboral, en esa parte quisiera comentar que es muy importante esta iniciativa que lanza ahora el presidente con respecto a lo de las pensiones. ¿No podría ser de alguna manera un inicio en el quiebre de este sistema? O sea, nos podría dar una pauta, aunque no tiene toda una perspectiva de género porque es en términos generales, sí, sí podría ser como el inicio al quiebre de este sistema, por un lado, y por otro, bueno, se me hizo muy, muy bueno, muy ligero el curso. Nada más en la sección de las reflexiones, no sé si sería más bien como que este tipo de reflexiones tendrían que ser en conjunto, o sea, un trabajo así como entre varias, porque como que de momento sí, y además lo envié, pero pues ya no sé ahí, después no sé si tenga que verlo contigo, para porque no me da como si yo hubiera terminado el curso y ya concluí todo el temario. Bueno, y además que lo del feminicidio, perdón, es algo que me imagino que va a venir en la conferencia que sigue. De veras, qué fuerte y qué interesante, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Tengo a Chevita Santiago. Hola, buenas noches. Adelante. Les saludo desde la Huasteca Veracruzana. Y el tema del neoliberalismo definitivamente es un tema toral, principalmente en estos momentos en que estamos viviendo un ataque feroz a nuestro presidente. Estamos viendo un ataque de gente, de personas que no entienden que están siendo utilizadas por esos círculos que tienen el poder, que perdieron el poder y que lo quieren recuperar y que están utilizando a esas personas vulnerables y que no están entendiendo que son esa población vulnerable que ha sido víctima del neoliberalismo. Yo soy agrónoma, y el neoliberalismo en el campo definitivamente nos ha pegado mucho, en todos los sectores, pues, pero en el caso particular nuestro, pues, el liberalismo en el campo ha afectado bastante y lo que hemos vivido es una expulsión de nuestra gente, principalmente de los hombres. Y entonces lo que estamos viviendo ahorita es la mujer como la fortaleza en la agricultura, ¿sí? Como la fuerte en la agricultura. Entonces, tenemos que entender y comprender cuál es el efecto del neoliberalismo y sobre todo hay una pregunta por aquí de una de las compañeras que dice, ¿de qué forma uno aporta y refuerza al modelo del neoliberalismo? O sea, ¿cómo nosotros con nuestras actitudes diarias estamos haciendo que ese neoliberalismo esté ahí, que nos individualice, que nos atomice, que nos haga ser cada día egoístas? Entonces, cada quien desde su trinchera tenemos que estar buscando qué hago yo para construir una sociedad más empática, una sociedad más cooperativa. Entonces, desde mi perfil, nosotros lo que estamos haciendo es trabajar un poco con los circuitos cortos de comercialización, con esta cuestión de economía social solidaria, con este asunto de ver el relevo generacional, el estar volteando a ver a los niños que les guste la agricultura, que se conecten con la naturaleza, que se empoderen con su entorno, que busquen desde sus jardines, que busquen desde sus traspatios,
estar produciendo comida. A medida en que nosotros Muchas gracias entendamos. por tu participación. ¿Quieres hacer algún otro comentario para que nos dé tiempo con las otras participantes? Bueno, y nada más eso, que en la medida de nuestra, desde nuestras trincheras, pues estar abogando por esas cuestiones. Sí, gracias. Muchas gracias. Ivonne. Ivonne. Hola, ¿me escuchan? Ya, adelante, Ivonne. Sí, buenas noches. Me encantó este taller. Y bueno, yo quiero preguntarle a nuestra maestra cómo podemos las mujeres contribuir a que se termine este régimen de neoliberalismo. Sabemos que nuestro presidente Andrés Manuel pues está construyendo ya un nuevo gobierno de esta posneoliberalismo, y yo quiero saber cómo las mujeres podemos contribuir. Gracias, Ivonne. Adriana. Bueno, ¿me escuchan? Adelante. Ay, qué bueno, disculpen, es que hace rato que me mencionaron tuve problemas con el audio. Felicitar a la ponente, muchas gracias por su exposición y por su capacidad para explicarnos de una manera tan sintética y tan clara un problema tan complejo o un tema tan complejo como es el neoliberalismo. Y a mí me gustaría hacer alguna vinculación entre la mancuerna que hace el neoliberalismo y el patriarcado para mantener a las mujeres en este sistema de opresión. Particularmente lo que mencionaba la doctora, que tiene que ver con el control del cuerpo de las mujeres, que es una bandera feminista. Quiero felicitar también esa postura que mantiene la ponente desde una postura crítica feminista, que me parece que es para nosotras la de mayor interés, puesto que las diferentes opresiones, además de la división sexual del trabajo que comentaba la ponente, también una de las más importantes y de los debates más trascendentes que se están llevando a cabo a nivel internacional tiene que ver con el cuerpo, con nuestros cuerpos y su utilización como bienes mercantiles, que tiene que ver con el tema de la prostitución, que se quiere encarar o que se quiere esconder detrás de una legitimidad, de una falsa legitimidad desde mi punto de vista, al quererlo o intentar denominarlo como trabajo sexual, que desde mi punto de vista es esclavitud. El tema de la trata de personas, que va pues uno con el otro, en general cuando se trata de mujeres. El tema de la pornografía, que también tiene que ver con el tema de comercializar o de utilizar el cuerpo de las mujeres como mercancía. Y el tema de los vientres de alquiler, también, que tiene que ver con la indignidad de de alquilar a una persona para vender otra, utilizando a las mujeres como intermedio para esta posición de darle gusto a los deseos de algunas personas y utilizando a las mujeres como vehículo para ello. Entonces, me gustaría, si pudiera la ponente hacer algún comentario desde la postura crítica feminista al respecto. Muchas gracias. Gracias, Adriana. Ya nada más le voy a dar la palabra a Griselda y a Erika. Isa, híjole, me da mucha pena, pero ya, si no todavía tenemos... no vamos a tener tiempo para que Lisette nos pueda responder. Entonces ya nada más le cedo la palabra a Griselda y Erika. Griselda, adelante. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan? Sí, estoy anunciando rápidamente. Efectivamente se habla de que hoy ya estamos frente a un post-neoliberalismo. En ese sentido yo quisiera preguntarle a Lisette, ¿qué vendría para más adelante? Sobre todo ahora que se habla de el mundo entero, de que el neoliberalismo ya está agotado y que ya es necesario y urgente cambiar de un modelo económico, ¿no? Pasar a otro modelo económico. Entonces, ¿cuál sería, bajo tu perspectiva, pues este nuevo modelo que tendríamos que tener, ¿no? Básicamente sería mi pregunta. Y gracias, también excelente exposición. Saludos a todos. Gracias. ¿Y Erika? Erika Balbuena. ¿No? Sí, ya. Adelante. No te escuchamos, Erika.
Prende tu micrófono, Erika. Ay, se apagó. ¿Ahí? Adelante. Bueno, quisiera yo, muy buenas noches, felicitar a la maestra que expuso este tema muy bonito. A mí me encanta este tema. Yo quisiera preguntarle, hacerles 3 preguntitas así rapidito para que no llevemos mucho tiempo. ¿Por qué el neoliberalismo se hicieron muy ricos las empresas y los políticos, mientras que el pueblo, la clase marginada, mucha pobreza? En Chiapas Chiapas es el estado más pobre de la República Mexicana. Ese sería una, ¿por qué? ¿Por qué ese? Y tampoco en ese mismo sistema, no les importó la educación de los jóvenes. Otra preguntita sería, el neoliberalismo tuvo mucho que ver, yo sé que eso fue una economía a nivel mundial que se está llevando, pero aquí en México tuvo que ver mucho la escuela ITAM para que se pudiera implementar ese sistema económico en México. Y por último, ¿cómo se podrá vencer y demostrar que esa política neoliberal le ha hecho mucho daño a México? ¿Por qué le digo eso? Porque yo platico con las personas del medio rural y esas personas siguen esperando el programa de Prospera y están muy enojados que les quitaron. Por cada hijo que tenían, no sé cuánto le daban, y esos están muy enojados. ¿Cómo hacer que esa política le dañó mucho a México? Gracias. Muchas gracias y adelante, Lisette. Nada más prende tu micrófono. Listo. Perdón. Bueno, son muchísimas preguntas y la verdad no creo. Voy a intentar resumir algunas. Por ejemplo, de las últimas que me hicieron, que es interesantísimo, acerca del cuerpo de la mujer, ¿no? ¿Por qué voy a esta? Porque cómo se ha dado, cuál es la relación entre el neoliberalismo, patriarcado y cómo se relaciona esto con el control del cuerpo de las mujeres, con todos estos fenómenos que muy bien preguntaron. Este es el tema, o este es uno de los temas que vamos a tratar en la siguiente. Entonces, por favor, para las interesadas, las invito para que podamos pasar a los otros, porque ahí los voy a tratar de exponer, pues, con la claridad que nos dé el tiempo, ¿no? Ok, bueno, ese quería que quedara claro desde ahorita. Había hecho, este es de índole casi técnico, pero creo que es importante porque varias tienen la duda acerca de este ejercicio que preguntaba Alejandrina de la lista de eventos durante el neoliberalismo y cómo reflexionar sobre ellos, de qué se trata ese ejercicio. Y quiero con este ejemplo responder algunas de las preguntas que me hicieron. Una de las cosas, como expuse, que es la base ideológica, filosófica del neoliberalismo, es el individualismo. Considerar que los individuos tienen la culpa de lo que les sucede es una de las mayores afrentas. Por eso nos sentimos también tan incapaces, porque en realidad como individuos somos incapaces. O sea, ¿yo cómo me le enfrento al neoliberalismo como individuo? Pues sí, por supuesto que puedo ir y comprar en el mercado y va a ser mejor que si compro en el súper, pero en realidad no es no es del tipo de ejercicio que vaya a contrarrestar el neoliberalismo. Lo que yo tengo que recuperar es la colectividad. Y esa colectividad es tanto en el sentido político, práctico, cotidiano, ¿no? De mi barrio, de mi gente, con las mujeres con las que trabajo, etcétera, como también en el sentido, digamos, ideológico. ¿A qué me refiero con esto? Y ahí viene este ejercicio. Yo leo esta lista de sucesos y trato de identificar qué ha pasado en mi vida, qué ha pasado en la vida de los seres que están cercanos a mí, que tiene que ver con todos estos cambios profundos que ha tenido el país. Parece un ejercicio simple, pero es un ejercicio reflexivo que lleva de la mano el entender que a veces no es que yo he sido un fracasado, he sido mala madre, he sido mala hija, he hecho mal esto o he hecho mal lo otro, no me he esforzado tanto, o estas cosas que preguntaban, bueno, por ejemplo, ¿no? Sobre los jóvenes y cómo están desalentándose a estudiar. No es una cuestión gratuita. Hay una serie de mecanismos económicos y políticos
que nos han estado pasando a la par, ese ha sido nuestro contexto, que han desactivado los movimientos, que nos han hecho temerosos, que nos han hecho perder las esperanzas. Tenemos que contrarrestarlo, primero tomando conciencia y viendo que entonces no es nada más un trabajo desde los individuos. Y por lo tanto tampoco es una responsabilidad individual el que yo tome conciencia de estas cosas, que me prepare, que las conozca, que conozca la historia y que busque la colectividad. Esa sí es la responsabilidad individual, pero no debe de descansar en los hombros de los individuos estas grandes cosas, ¿no? Bueno, eso para que se entienda, espero que quede claro lo de cómo hacer este ejercicio. Hago una reflexión, trato de ver cuándo pasaron estas cosas y cuáles de estas cosas pudieron tocar mi vida y de qué forma, ¿no? Ahora, si hay país sin neoliberalismo, la lógica capitalista es una cosa que nada más voy a decir a grandes rasgos. El neoliberalismo es una forma de actualización del capitalismo, ¿ok? Es la forma más tardía del capitalismo. Entonces, el capitalismo es un proyecto histórico que tiende a mundializarse, a llegar a todos los rincones del mundo habitado y del mundo deshabitado. Y aquí me voy a saltar un poco una pregunta que me hacían acerca del daño o el comentario que hacía alguien que estaba leyendo las 16 tesis de Dussel. El daño que el capitalismo le hace no solamente a las formas de sociabilidad, a la vida humana, sino a todo, a la vida en general. O sea, nosotros tenemos que pensar que el capitalismo está contaminando el océano Pacífico completo por Fukushima, que reventó, se acordarán, hace 8 años, ¿no? Eso es parte de esta lógica capitalista de devastación. Entonces, no, a lo mejor hay regiones, a lo mejor todavía hay puntos que se intentan salvar, que intentan contraerse ante la lógica devastadora del capitalismo, pero el proyecto básico del neoliberalismo, en este caso, es llegar a todos lados. Y si hay alguno que se salva, pues digamos que si seguimos así, esa es la mala noticia, pues es un poco como todo lo demás, ¿no? Lo devastaremos también. El primer mundo es totalmente neoliberal y capitalista. Lo que pasa es que la diferencia es a qué hora les llegó la mala nueva. O sea, ahorita estamos viendo con lo que ha sucedido en Alemania, en Francia, en Italia, ¿no? Que devastaron también la seguridad social, pues las muertes, etcétera. Pero a ellos les llegó después. Esto que yo les decía de que los primeros ensayos neoliberales comenzaron en América del Sur. Comenzaron aquí, siempre comienzan en el traspatio. Y claro, el neoliberalismo allá no solamente tiene una diferencia temporal, cronológica, sino también cualitativa. Nosotros vemos lo peor mientras un sector del primer mundo ve la ganancia. Por eso ellos pues tienen esas ciudades, esa supuesta seguridad. Pero ¿qué es lo que está pasando ahorita? Que el tercer mundo está emigrando por el empobrecimiento que esto ha producido hacia el primer mundo, ¿no? Y ellos ahorita es donde ya están así de muros y dejar morir a la gente en el Mediterráneo, ¿no? ¿Para qué? Pues porque esto que ellos mismos han producido, que no les lleguen sus consecuencias. Entonces, podemos acabar con el neoliberalismo en México, que también se relaciona con una de las últimas preguntas, si no me equivoco, acerca de el posneoliberalismo. ¿Cuál sería el nuevo modelo? Ok, esa es una pregunta que yo no puedo responder, aunque tenga la tentación porque soy filósofa y a los filósofos se les va la boca tratando de dar recetas, pero esa no es una respuesta que un individuo otra vez pueda dar, ¿no? Lo tenemos que hacer colectivamente, porque además tampoco es una respuesta que se da desde la teoría, es una cuestión práctica, política, de organización, de trabajo constante. Estamos en esas vías. Tenemos que recordar nuestra historia reciente. Nosotros recientemente, los últimos 12 años, 20 años como mexicanos o 30 años, hemos tenido una lucha constante contrahegemónica, contra esta forma de producción social. Y nos han hecho muchas cosas para evitar que demos esa lucha, ¿no?
Hemos tenido, digamos, muchas derrotas en ese sentido. Hemos tenido fraudes, hemos tenido guerras, hemos tenido delincuencia, hemos tenido violencia, desapariciones, asesinatos. Es esa la lucha, pero nosotros no hemos dejado de pelear. ¿Y qué es lo que estamos tratando de hacer? Pues una nueva forma de organización social, una nueva forma de colectividad, una nueva forma de producción política. Ahora, ya respecto a temas centrales, como me preguntaban del Banco Bienestar y yo sumaría otras. Claro, una forma de contrarrestar, como vimos o como traté de exponer, una de las formas que más ha devastado la economía mexicana ha sido la privatización de áreas estratégicas económicas del país. Por eso este gobierno está intentando regresar a producir fuentes de empleo propias, no solamente hacer maquila, está tratando de recuperar la banca del segundo piso, como se le llamaba a esta Bansef, Inafins, etcétera, todas estas bancas de desarrollo, para que puedan también ser bancas de primer piso, es decir, para que también puedan apoyar a aquellos que no pueden estar bancarizados en la banca común. Este es un tema largo que también me gustaría un poco tratar la próxima vez, pero bueno, lo voy a dejar un poco ahí. Después, ¿quién es la cabeza de familia y si hay o no? Bueno, por desgracia, en la lógica que nos compete ahorita, que es la lógica capitalista, el que paga manda, dicen. Por eso yo he puesto tanto el acento respecto al trabajo no remunerado. Estas pensadoras de la teoría crítica feminista son muy interesantes porque ellas sí tocan algunos de los puntos centrales, yo creo, para desarticular como lucha la forma de capitalista, que es en lo que nos compete a las mujeres. No tiene por qué haber un trabajo gratuito. Perdón, estamos en el capitalismo. En el capitalismo no hay trabajo, no hay nada gratuito. Nada hay gratuito, ¿no? Solo nuestro trabajo. ¿Y qué es lo que nos dicen? No, pero es que lo tienes que hacer por amor. Bueno, hasta te tiene que dar felicidad, ¿no? Porque lo haces por amor. No, perdón. Esa es toda una lucha que tenemos que visibilizar. ¿Por qué va a haber un trabajo gratuito? ¿Aquí qué hay gratuito? Yo puedo trabajar aquí 6, 8, 10 horas y con eso que yo trabaje aquí no voy a la tienda y me dan nada. Entonces alguien decía, bueno, eso lo que pasa es que uno tendría que ser autónomo económicamente. Fíjense qué contradicción tan terrible. Es cierto, en este mundo el que paga manda, el que tiene dinero es libre, es autónomo. Pero es terrible porque una cantidad enorme de horas de labor, de horas de trabajo, no producen capital para nosotras, o sea, para las que la hacemos, porque les decía, tan producen capital que significa el 24% del Producto Interno Bruto. Señoras, no es poca cosa. Con nuestro trabajo gratuito estamos produciendo para alguien más. Ese es el punto. ¿Quién se está quedando con ese capital? Los grandes capitales. Bueno, ahí es toda una discusión, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas que yo creo que tenemos que ver con claridad, porque es una lucha política que podemos emprender. No tiene por qué haber, por lo menos hasta que siga vigente la forma de reproducción social capitalista, trabajo gratuito. ¿Por qué significa? Esclavitud. Pero no lo vamos a ver así porque decimos, es que es mi hijo, es que es mi nieto, ¿cómo va a ser esclavitud? ¿No? Es que yo los quiero, es que hago la comida con amor. Pero bueno, lo voy a dejar ahí un poquito. Lo de la libertad financiera, qué bueno que ya están leyendo Calibán y la bruja, por favor, es esencial. El techo de cristal, alguien me preguntó también por chat, ese se refiere a que no solamente en este sentido reproductivo, sino en el sentido productivo, y lo vamos a ver ya con detenimiento la próxima semana, las mujeres no alcanzan puestos, no alcanzan esta autonomía financiera por distintas articulaciones de esta forma, de este modelo económico. Tenemos un sometimiento muy variado. Por eso se nos difumina tanto. No, pero es que ya puedo trabajar. Sí, mamacita, todas podemos trabajar, ¿no? Somos como, hay un filósofo que dice, todos somos libres de morirnos de hambre en el trabajo. Sí, ¿no? Que nos den lo que nos quieran dar, somos libres de eso. Pero
Hay cosas que no vemos, pero ahí están. Y de eso vamos a hablar ya con más detenimiento la próxima semana. Alguien también hablaba acerca de que es necesario una política o un medio político, una forma de gobierno corrupta. Totalmente de acuerdo, ¿no? El capitalismo, digo, el neoliberalismo esencialmente tiene su base en esta anuencia del Estado. El Estado pavimenta el camino al gran capital en detrimento de las grandes mayorías. Es ellos los que se van a enriquecer y claro, para hacerlo, ¿no? Pues les dan, como ya sabemos, su dinerito, como estamos viendo ahorita en el caso que nos compete con Obrador y todas estas cosas, ¿no? Esto del consumo de lo local, ¿cómo hacer para contrarrestar el echaleganismo? Pues justamente, ¿no? Primero, tener una conciencia clara acerca de la profundidad de la ideología individualista y sobre todo lo que representa. Entonces, esta es una de las maneras. Tenemos que prepararnos, tenemos que formarnos y tenemos que contrarrestarla de manera política. Quiere decir formarnos con otras, hablar, hacer comunidad, hacer colectividad, ¿no? Hacer trabajo de horizontalidad en el conocimiento, en la producción, apoyar y ir haciendo consciente, ¿no? Que es una ideología y que lo que hace es separarnos. O sea, en la lógica en la de yo compito con el otro, con la otra, y sobre todo nosotras mujeres, que es todavía más acrecentada la cuestión de la competencia, pues darle la batalla, ¿no? A la competencia, a la diferencia en ese sentido, la diferencia que hace excepciones y que hace que uno aparentemente pueda merecer más que los demás. Eso no existe. O sea, no hay quien pueda merecer más, no hay el genio, no hay el santo. Aquí la base de la convivencia humana y de la posibilidad de vida humana es la sociedad. Las pensiones y los cambios, como decía yo, pues son pasitos que estamos dando, ¿no? Pasitos políticos importantes para recuperar mucho de lo que perdimos, pero bueno, pues todavía falta camino por recorrer. ¿Cómo se refuerza este modelo? El modelo neoliberal, pues sí, así, ¿no? El modelo se refuerza permitiendo, y yo creo que sobre todo una de las cosas que aquí es muy importante es esto que les decía, es un trabajo de colectividad, ¿no? Tampoco podemos seguir esperando que todo venga de arriba. Es la organización política, la organización colectiva y el trabajo continuo lo que va a hacer la diferencia. Una cosa que nos han vendido durante este periodo es que las cosas caen, ¿no? O sea, el gobierno, las medidas y también hasta el éxito. Y entonces ahorita en toda una población, que alguien decía población vulnerable, y es cierto, ¿no? Que se cree toda esta cuestión que apoya a los grandes capitales y casi quiere que vuelvan. Bueno, toda esta población está a la expectativa de ya a ver que cambien las cosas y que vengan desde arriba. No, los cambios nunca suceden así. Los cambios son producto de la responsabilidad social, de la colectividad, y de la organización, ¿no? Pues sí tiene que haber un relevo generacional respecto al campo y respecto a todo. Y de hecho yo sumaría que una de las cosas como podemos confrontar, afrontar, luchar contra estas formas de gobierno y de economía, porque ahorita más que de gobierno debemos de recordar que estamos en la inercia, ¿no? El neoliberalismo tampoco es algo del que nos podamos salir tan fácilmente. Por ejemplo, en esto que yo decía acerca de que hemos perdido soberanía, ¿no? Que el neoliberalismo, una de las cosas que hizo fue perder la soberanía frente a estos grandes organismos mundiales, pues por eso están estas calificadoras que todo el tiempo están asustando, ¿no? O sea, si hay muchas medidas sociales y si hay esto, te voy a bajar la calificación, no te voy a prestar. Entonces, siguen ahí ellos también dando la batalla. Y bueno, una de las cosas, además de estas cuestiones políticas, de apoyar, de seguir trabajando, pero que podemos hacer tal vez en lo corto para fortalecer, digamos, el raigambre o para rearmar el raigambre, la red social, es un relevo generacional en cuanto a una recuperación de la memoria. Así como esta cuestión de tomar conciencia de lo que nos ha sucedido como individuos, también lo que nos ha sucedido como colectivo. Y hablarlo, ir recociendo, ¿no?
con los otros. O sea, pensemos, por ejemplo, en cómo le hicieron las madres de la Plaza de Mayo para dar la lucha contra la dictadura, ¿no? Pues no dejaron perder esa memoria. Entonces, toda la memoria de los que han luchado, de los que han caído, de todo lo que ha pasado y de lo que nos ha pasado, tiene que ser un trabajo que estemos rebordando, recociendo para rearmarnos, ¿no? ¿Por qué se enriquecieron los empresarios y los políticos? Bueno, los empresarios, su única finalidad, el capital lo único que quiere es reproducirse entonces, bueno, esa es la única lógica que persiguen, ¿no? Dice Marx que es la guerra de los avaros. O sea, no tiene fin. No hay un punto en donde ya hayan reproducido y producido el capital suficiente. Entonces, lo que quieren siempre es más y pelean entre ellos y por eso cada vez van siendo menos, ¿no? Recuerden estos números que les di, que son terribles y que uno sigue leyendo y dice, no puede ser que 8 personas, 8 hombres en el mundo tengan la mitad de la riqueza de los más, ¿no? O sea, la mitad de la riqueza del mundo. O sea, eso es inconcebible, es obsceno y sin embargo es así. ¿Y por qué los políticos? Pues lo que ya hablábamos, ¿no? Es una cuestión de corrupción. Es la corrupción por excelencia el que esto pueda ser posible. Liz, ¿podemos cenar? Yo sé que es un tema súper amplio, pero ya muchas ya se nos están saliendo, entonces claro, concluir. Y la verdad es que está muy interesante. No, Angélica, pero los que estamos aquí estamos escuchando. No, pero hay un horario también, ¿no? Hay que respetarlo. Nada más, la última es que el ITAM es una escuela, por supuesto, ¿no? Y reprodujo una forma de pensamiento que de hecho empezó allá en Chicago, con los Chicago Boys. Aquí, para los que no les alcanzaba a irse para allá, para que hubiera también una masa crítica que apoyara, pero bueno, como tal no es el ITAM es parte de una estructura de gobierno, de una estructura de pensamiento y de una estructura empresarial, ¿no? Nada más. Espero haber agotado todo y si no, pues tienen mi correo. Si quieren también las diapositivas, también se las puedo enviar. Entonces, escríbanme y ahí respondo las dudas que tengan. Gracias, ¿eh? Muchas gracias, Lizeth. Lupita. ¿Me dejas decir algo, Angélica? Sí, claro, Rosario. Dime. Lizeth, yo tengo... me recuerdas a María Zambrano. No sé si has oído hablar de ella. Una de las primeras mujeres filósofas, parte de las de Sin Sombrero. Yo amo a las mujeres estas sin sombrero, porque al quitarse el sombrero en la Puerta del Sol era destapar sus ideas. Yo te agradezco que nos las destapes. Gracias. Yo puedo seguir hasta la media. Oigan, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. A ver. Yo tengo una queja. ¿Qué? Una queja. Yo estaba estudiando y nos pusieron el link para descargar el libro de la bruja. Pero resulta que en esa página había unos libros que vendían y había otros que podías descargarlos gratis. Entonces me puse a descargar un montón de libros y ya no seguí estudiando y considero que eso es una trampa. Fue una trampa para nosotras. Y entonces pues hice 2 exámenes, me faltaron los demás porque se me fue el tiempo buscando qué libros eran gratis. Y gracias por esa página, estuvo magnífica. Me quedé hasta las 2 de la mañana. Qué bueno, qué bueno. Bueno. Traficantes de Sueños, vayan a Traficantes de Sueños, muy buena página. Déjenme decirles una cosa. Lizeth es la primera vez que se incorpora con nosotras. Este es su primer periodo de clases. En el siguiente estará también con nosotras. Y incorporaremos también a una doctora que se llama Natalia Guiluz. Pues es un tema maravilloso, a mí no es tan fácil explicarlo, creo que fue muy, muy didáctico, y ya vi que tu alumna de Milpalta, que fue tu primer curso, puso ahí muy claramente, sí, su primer curso para Lizeth le tocó Milpalta con una... Sí, fue Milpalta. Sí, entonces, miren, nos da mucho gusto que se estén tan motivadas.
Esa es la idea de la formación. Creo que estamos cumpliendo el objetivo. Vamos casi al final del taller. La próxima semana será el último. Hay compañeras que no han acabado los talleres, tienen que estar registradas, ya no vamos a registrar nadie más. Lo hicimos creo que hasta el segundo taller, ¿verdad, Angélica? Sí, Hay muchas compañeras aquí que están oyéndonos, nos da mucho gusto, bienvenidas, apúntense al siguiente, pero las que sí están inscritas, nos parece importante que deben de terminar. Fue el COVID, fueron muchas cosas, hay gente que solamente tiene internet en su trabajo. Necesitamos que terminen el curso, porque nosotros vamos a tener que dar resultados al INE. El presupuesto con lo que se hace todo este material es del INE, bueno, es parte del 3% que tenemos que se tiene los partidos para las mujeres, y tenemos que entregar estas maravillosas fotos, pero también tenemos que entregar las constancias que acreditaron el curso. Por eso para nosotros es fundamental que ustedes terminen el curso. Ya no podemos agregar a nadie. Estamos a un curso de que se cierre y bueno, vamos a abrir el otro, que es la parte de la discusión que vamos a tener la próxima semana, ponernos de acuerdo, pero ¿qué sorpresa les voy a dar? Pues eso ya la sabemos. Entonces, pero aquí Angélica y el equipo y las talleristas han trabajado mucho. Entonces les proponemos que se animen, que terminen todos los cursos, están en la plataforma hasta donde yo entiendo, Angélica, pueden entrar y ahí pueden trabajarlos, y entonces tenemos que entrar a ese proceso maravilloso de terminar, y yo digo que ese día todas pongan que no pongamos, que prendamos la cámara, porque va a ser muy bonito, va a ser una foto del recuerdo, y esa la vamos a subir a nuestra página del Face, la vamos a poder sacar en nuestra revista, que pudiéramos sacarla en esta que ya viene, que vamos a imprimir, porque si sale bien, yo creo que podemos meterla como impresión a la revista, porque se anuncia el nuevo curso y se anuncia el cierre de esto. Entonces yo creo que sería muy padre que todas estuviéramos con nuestra página, ¿no? Angélica, que todas estuviéramos ahí con nuestra foto y poder sacar una buena impresión de esto para que pueda salir en la revista, que sería magnífico, me daría mucho gusto. Entonces, pues nada más nos queda decir que hay que seguir estudiando, nos falta una reunión más, estamos muy contentas, nos dio mucho gusto verlas tan animadas y de no terminar, pero todo tiene que tener una lógica y un tiempo. Entonces, felicidades, Lisette, qué gusto verte también ahí. Angélica, pues nada más nos quedaría. Ok, pues muchas gracias a todas y las esperamos la próxima semana con el cierre de Lisette, y es un tema muy, muy grande y de mucha reflexión. Entonces, pues les deseo excelente noche y nos vemos la última sesión de estos 8 talleres. Gracias. Gracias, Lisette. Gracias. Bye. A verlas también, ¿eh? Saludos, Lupita, maestra. Saludos. Buenas noches, Lupita. Buenas noches, Minatitlán. Buenas noches. Hasta luego, Lupita. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias por todo. Buenas noches. Verlas, qué gusto verlas también. Adiós, Erika. Buenas noches, Lupita. Buenas noches, Lupita. Lupita, una Emma, ya la vi. Emma, ya la vi. Cuídense. Excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Quédense, compañeras. Quédense mucho. Gracias, muchas gracias. Gracias. Saludos, Adiós, combativos, compañeras desde Tampico. Gracias, Lisette. Gracias. Estupendo todo. Compañeras. Qué bueno que les gustó. Muchas gracias. Sí. Gracias, Lupita. Gracias a todas. Siempre, Adiós. excelente, preparadas, claras, sencilla.
con sustancia. Felicidades. Ay, Qué bueno, compañera. Sí, estuvo muy bien, gracias. Qué bueno. Felicidades a todas, excelente. Hasta luego, Qué hasta buena, luego, qué bye. buena. Bye. Me debes una respuesta, Lupita. Sí, te hablo. Ah, perfecto, nos hablamos. Las calificaciones, maestra, las calificaciones. Ajá, hasta luego. Eso hay que cubrirlo, ¿no, Angélica? Lo vemos, sí. Y lo vemos. Hasta luego, compañeras. Les mandamos un saludo, ¿eh? A todas. Buenas noches. Buenas noches a todas. Compañeras. Dios, Emma.